Muy buenos días, respetables hermanos en el Señor que nos escuchan tanto aquí en la iglesia como en otras partes del mundo. Es un gozo para mí, como siempre, presentarles la palabra de nuestro Señor. Nosotros, cuando nos iniciamos hace ya muchos años en el estudio de la palabra en el programa, decíamos un eslogan muy bonito, y ese eslogan es la viva y permanente palabra de Dios. Y eso es lo que siempre continuamos predicando, la viva y permanente palabra de Dios. Nuevamente está con ustedes pues el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, Departamento de la Libertad, República de El Salvador. Ahora vamos a continuar con el estudio del apóstol Pablo, que escribió su hermosa carta a los hermanos de Filipos. Y ahora el tema que vamos a introducir es visto con los ojos de Pablo. En esta clase solo vamos a presentar una corta introducción para que en las próximas clases, si el Señor nos lo permite, continuemos desarrollando lo que aquí Pablo nos está presentando visto con los ojos de Él. Y este estudio va a estar basado siempre en el capítulo 1, los versos 12 al 20. Versos 12 al 20. Tal vez usted haya oído el dicho que dice: cuando la vida te dé un limón, haz limonada. Nosotros tenemos un hermano que nos trae unos limones especiales. A mí se me olvida el nombre, pero son unos limones grandes y borroñosos. Y el jugo que da estos limones es un jugo muy especial y es muy rico para hacer limonadas o también para las ensaladas. Por cierto, el domingo pasado le di al hermano Iván 4 de estos limones. Espero que hayan disfrutado esa limonada. Entonces, ese dicho es: cuando la vida te dé un limón, haz limonada. Es una ilustración vívida. El jugo de limón sabemos que es ácido. Muchas personas son inútiles para el jugo de limón, cualquier clase de limón, porque hay limones que son su jugo mucho más ácido. Pero un poquito de jugo de limón mezclado con agua fresca y azúcar a su gusto constituye una refrescante bebida. Por ejemplo, aquí en El Salvador, nuestro clima todo el año es caliente. Son escasos días, a veces en el mes de diciembre, pero lo más seguro es que hasta en el mes de enero nos llega un poquito de frío, el frío que viene del hemisferio norte, el frío que viene desde Europa. ¿Ve? Y cuando nos llega este frío somos inútiles, nos arropamos. ¿Por qué? Porque nuestro clima normal es de 90 grados Fahrenheit, o sea, estoy hablando de 32 a 34 grados Celsius. Entonces, cae bien para nosotros siempre una refrescante limonada. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? La analogía es apropiada a lo que voy a decir. La vida a veces
nos da limones, o sea, situaciones poco agradables. Desde ese punto de vista, veámoslo. Pero conforme ustedes escuchen estos estudios, vamos a entender lo bonito de esta ilustración. Cuando esto sucede, podemos sencillamente soportar la situación o podemos tratar de encontrar el bien en ella. Es decir, podemos convertir los limones en limonada, ¿verdad? Así es. Todos nosotros, hermanos, en la vida pasamos por altos y bajos. Todos nosotros en la vida pasamos por situaciones agradables y desagradables. Dejaríamos de ser humanos en esta condición, ¿ve? Pero así es la vida. Y por eso hemos buscado al Señor, por eso estamos en Cristo Jesús. Entonces, quiero decirles, permítanme un momento, quiero decirles que es probable que el apóstol Pablo a lo mejor no hubiera oído este dicho, y es lo más seguro, ¿verdad? Sin embargo, él creía en la filosofía que lo inspiró. Desde que se hizo cristiano, se le dio, como quien dice, un vagón cargado de limones. Un vagón, usted lo sabe bien, es un vagón de tren. Imagínese usted ese vagón cargado de limones. El libro de los Hechos consigna algunos de los maltratos que sufrió. Y usted lo puede leer, nada más le doy la referencia porque es una referencia larga. Ilústrese en Hechos desde el capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 23, verso 11. Pero esta fue sencillamente una fracción de lo que tuvo que resistir por el Señor. Sin embargo, vamos a leer una porción que sí es un poco, mucho más corta. Y la vamos a ver precisamente en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ahí vamos a ver esta descripción que él nos hace en el capítulo 11, en los versos 23 en adelante. Miren lo que dice. 2 Corintios 11, versos 23 en adelante. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hermoso, hermanos, hermoso. La más reciente humillación que sufrió fue que se le encarcelara injustamente. ¿No creen que eso es duro?
ser encarcelado injustamente. Yo no creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. No justifico quizás en un porcentaje muy elevado a los que están en la cárcel, pero siempre en nuestras cárceles y en las cárceles del mundo entero han habido personas que están encarceladas injustamente porque hubo un error o porque alguien les hizo daño y les malinformó. Eso realmente es muy, muy, muy duro, muy duro. Entonces, él había sido encarcelado injustamente, pero había pasado 2 años en Cesarea. Eso usted lo puede también ilustrarse desde el verso 12 del capítulo 23 hasta el verso 32 del capítulo 26. Después de todas estas situaciones, él apeló al emperador César. Miren lo que dice, si vamos a consultar en Hechos capítulo 25. Dice ahí en la escritura, en los versos capítulo 25, en los versos 10 al 12, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, miren qué claro, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Tenía toda la autoridad porque era un ciudadano romano. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Entonces, después de esta situación, él fue enviado a Roma. Usted lo puede ver también en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos. Cuando el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Filipos, ya él había estado en la cárcel por 2 años en esa ciudad. Mire lo que dice, vámonos al capítulo 28 y el versículo 30 del libro de los Hechos. Ahí dice de la siguiente manera: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Imagínense, tenía por cárcel una casa alquilada y la bendición que tenía, que ahí podía recibir a todos los que a él venían. Y no dudemos de que él evidentemente no eran tertulias de gente sin sentido, sino que yo entiendo que ocupaba esas visitas para evangelizarles. Yo ni creo de que se quejara el apóstol Pablo, sino que su tiempo lo invertía pues para evangelizar a las personas, y si eran cristianos, para fortalecerles y enseñarles más en la fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que varios detalles del libro indican que fue escrito cerca del final del primer encarcelamiento allí en la ciudad de Roma, incluyendo el hecho de que Pablo, él esperaba ser liberado pronto. Tenía esa esperanza. Mire, veámoslo otra vez, ya lo leímos una vez. Vámonos a Filipenses capítulo 2 y el versículo 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Tenía esa esperanza y es evidente. Yo creo que es evidente. Cualquier reo
por malo que haya sido lo que haya hecho, él sabe de que estando en la cárcel es duro y que siempre he dicho esto, un día en la cárcel no es nada agradable, no digamos meses, no digamos años. Hay quienes son condenados a 40 años de cárcel, difícilmente salen con vida de esa cárcel. ¿Ve? Entonces, tenía pues esa esperanza el apóstol Pablo de ser liberado, pero la actitud de Pablo, por supuesto que era diferente, porque él sabía que estando en esa cárcel, habiendo sido acusado injustamente como lo fuera, él estaba en la situación de glorificar el nombre del Señor, de predicar el nombre de nuestro Señor. Bueno, habían anhelado hacer una visita a Roma como predicador. Mire, vamos a consultar en Romanos capítulo 1, bien fácil, el versículo 10. Mire lo que dice acá. Vamos a ver los versículos 10, 11 y 13. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Tenía ese poder, pues era un apóstol y solo ellos lo podían hacer, a fin de que seáis confirmados. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Luego pasemos aquí mismo a Romanos capítulo 15 y vámonos a los versos 22 al 24. Romanos 15, 22 al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Nunca se supo si realmente llegó a España. Él tenía ese fuerte deseo. En lugar de esto, llega a Roma como prisionero, hermanos. Mire, yo no sé, usted a lo mejor, hablo de deseos buenos. Usted a lo mejor tiene deseo de ir a un país. Ilustro a mi esposa, ella vive apelando todo el tiempo, diciendo que cómo le agradaría ir a Israel, a la Jerusalén, al lado de todos esos lugares donde anduvo nuestro Señor. Es un buen deseo que tiene. ¿Ve? Yo lo quisiera hacer también. ¿Ve? Pero son viajes que para nosotros, económicamente hablando, no digo imposibles, pero son difíciles de realizarlos. Todos tenemos un deseo de conocer un país. ¿Ve? Yo, por ejemplo, siempre he tenido en mi mente conocer Viena, y no lo tomen como algo que no estoy hablando de lo religioso y que no desea las cosas de Dios. ¿Por qué deseo conocer Viena? Porque me gustaría ir a un teatro de Viena y escuchar a una de esas sinfónicas, ¿ve? Y escuchar los valses de Strauss. Siempre desde niño me gustó la música clásica, pero es un deseo
que nunca creo cumplirlo. Pero claro, la mejor vienda que yo voy a ganar es estar en el cielo, esa es la realidad. Entonces, hermanos, Pablo había anhelado hacer una visita a Roma como predicador, y en lugar de esto llegó allí como prisionero. Si bien otros podrían haberse llenado de autoconmiseración en una situación así, el texto no insinúa en ninguna manera que el apóstol Pablo estuviera amargado por ello. Yo no estoy amargado por no concedérseme conocer Viena y escuchar una sinfónica hermosa, ni creo que el ejemplo que puse de mi esposa, son deseos nada más. Entonces, ¿cómo es que pudo el apóstol Pablo tomar sus limones y hacer limonada, hermanos? ¿Cómo es que pudo el apóstol Pablo convertir los limones en una rica limonada? La respuesta, hermanos, reside en su actitud. Y eso es lo que requiere para cada uno de nosotros. La respuesta de todas las situaciones duras de la vida requieren de cuál es nuestra actitud para con todo lo que nos sucede. Y esa fue la respuesta que residía en el apóstol Pablo, su actitud para con todo lo que le sucedía. Hay que reconocer que ya hemos mencionado la importancia de cultivar la actitud correcta, pero vamos a seguirla mencionando una y otra vez en nuestro estudio que realizaremos y que estamos llevando a cabo con la gran ayuda del Señor de esta hermosa carta del apóstol Pablo a los filipenses. En cierto sentido, el libro o la carta trata sobre la necesidad de cultivar las actitudes apropiadas. Hay que entender esa situación. Miren lo que dice el verso 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Miren qué hermoso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Más adelante, en el verso 15 del capítulo 3, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Miren qué hermoso. Y ya he hablado en clases pasadas, hace poco lo hice, lo que es la perfección. Perfectísimos desde el punto de vista de no pecar, eso no existe. No hay ningún cristiano que no peque. Pero, sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos perfectos. Así que todos los que somos perfectos, o sea, está diciendo todos los que estamos en Cristo Jesús, luchando, haciendo su voluntad, esto mismo sintamos. Más adelante, el capítulo 4, el verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, si usted hubiera mirado al apóstol Pablo en Roma, es probable que hubiera visto un viejo predicador en cadenas. Miren lo que dice, por ejemplo, Filemón. En Filemón, ahí está expresando algo muy hermoso el apóstol Pablo. Mire, vamos al verso 9.
Más bien te ruego por amor, siendo como soy, 9. Pablo ya anciano, Sí. miren, y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Ves? Luego vámonos al libro de los Hechos otra vez en el capítulo 28 y el versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. 28, 20. Y luego vámonos a Efesios, también él está escribiendo en el capítulo 6 y el versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Miren qué hermoso, hermano. A mí me impresiona cada palabra, cada frase de lo que escribió el apóstol Pablo. La palabra griega que se traduce por cadena es alusis con H, alusis con H. En dos de estos pasajes significa el trozo corto de cadena por el cual la muñeca de un prisionero estaba atada a la muñeca del soldado que lo vigilaba, de modo que escapar era imposible. Imagínense, una cadena corta y estar atada al soldado que le custodiaba era prácticamente imposible. No había manera, pues. Entonces, cuando uno considera la restricción impuesta sobre el apóstol Pablo y otras humillaciones que sobre él se amontonaron, uno puede sentirse tentado a mover la cabeza en señal de compasión o en señal de enojo. ¿Ve? Compasión por imaginarnos, porque ser reo, ustedes lo ven a diario en nuestros medios televisivos cuando son agarradas personas que han incurrido en delitos, encadenados de sus muñecas, encadenados de sus pies, casi no pueden extender sus manos, casi no pueden dar un paso normal. Eso es duro. O también usted puede ver la situación del apóstol Pablo en la condición de enojo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto injustamente? Mire, pero deje su enojo a un lado. Pablo está ahora gozándose en el lugar de gozo, en el paraíso, por todo aquello que hizo. Y eso es lo que nos debe de alentar a nosotros. Sin embargo, deje de poner atención a lo que puede verse y comience a ponerla en lo que no puede verse. El corazón del apóstol Pablo es lo importante que nosotros tenemos que ver, ese corazón tan hermoso. Aquel hombre que había perseguido la iglesia desde que se convirtió al Señor, camino a Damasco, que quedó 3 días ciegos y que al tercer día se le devuelve la vista y que luego es bautizado en Cristo Jesús, fue un hombre totalmente diferente. Cuando el apóstol Pablo contemplaba su situación, él no veía la tragedia, hermanos, porque muchas veces eso es lo que sucede, sino que veía su triunfo. Eso es lo que veía. No se consideraba víctima, sino que se consideraba totalmente victorioso. Así lo tenemos que ver, hermanos. Aún Pablo totalmente victorioso. ¿Por qué? Porque él dijo, sed imitadores de Cristo así como yo lo soy. Y él lo que hizo fue seguir a Cristo.
Él no se remontó a su pasado pecaminoso. Él no se remontó a esa situación. En esta lección, y con esto voy a terminar esta introducción a todo lo que el Señor nos permita seguir estudiando, en esta lección el desafío que se nos presenta es el ver con los ojos del apóstol Pablo, ver la situación como él la veía. Esto es lo que tenemos que entender, ver la situación como él la veía. Al hacer esto, tal vez usted y yo aprendamos algo acerca de ver la vida positivamente. Porque muchas veces esto sucede, que como seres humanos a veces olvidamos que somos cristianos. Olvidamos que un día fuimos sumergidos en las aguas del bautismo y que a partir de ese momento entramos en Cristo Jesús. Yo voy a dar una lección por la radio el tercer domingo de este mes y le voy a dar especial atención a esa palabra en. Lo que es estar en Cristo Jesús. Al hacer esto, pues, tal vez usted y yo aprendamos algo acerca de la vida positivamente, así como lo estaba en Cristo Jesús, el apóstol Pablo. Termino acá y que Dios bendiga su bendita y hermosa palabra.